Damos inicio a la actividad con motivo de la celebración del Día del Contador Público. A continuación, me permito leer el orden del día. Apertura a cargo de quien les habla, Omar Augusto Puerto Abella, director del Programa de Contaduría Pública Uniagustiniana. Segundo, intervención del doctor Héctor Espiti Abril, vicerrector académico Universitaria Agustiniana. Tercero, la reforma tributaria y su impacto en las pequeñas y medianas empresas a cargo del doctor Asael Marulanda. Cuarto, visión de la reforma a cargo del doctor Luis Miguel Padilla de la Comisión Tercera del Senado. Quinto, intervención a cargo de la doctora Janet León, directora administrativa de ADEPAN, Asociación de Panaderos de Colombia. Sexto, intervención del doctor Héctor Javier Galindo, director ejecutivo de UGECOL, Unión General de Comerciantes Detallistas de Colombia. Séptimo, preguntas. Primero, apertura a cargo del director del programa. La Universitaria Agustiniana, en nombre de sus directivas, su programa de Contaduría Pública les da la bienvenida a la celebración del Día del Contador Público. Damos un cordial saludo a las directivas presentes, al padre Albeiro Arenas Molina, rector de la Universitaria Agustiniana, al doctor Héctor Espiti Abril, vicerrector académico y de investigaciones, invitados especiales, docentes, estudiantes. Hoy celebramos una de las fechas más importantes y de mayor recordación porque está relacionada con nuestra carrera de contaduría pública, que para todos los que hoy somos profesionales en ella o se están formando para hacerlo, resulta uno de nuestros más grandes proyectos de vida alcanzados o por alcanzar. Es claro que para cualquier persona y empresa, el profesional de la contaduría pública es clave para su buen funcionamiento, sea cual sea su objeto social, porque de su labor dependen en gran medida las buenas o malas decisiones que se tomen al interior de las empresas. El profesional en contaduría pública deberá ser ante todo una persona que gire en torno a principios éticos y morales que guíen y sustenten todos sus actos, recordando que de los mismos dependen muchas personas que a su vez forman parte de las empresas y devengan su sustento de las mismas. Hoy por hoy seguimos siendo la única profesión que a través de su firma da fe pública certificando que la información financiera que sustenta la misma es totalmente fiel y fidedigna. Es lo anterior lo que hace que sea una de las profesiones con mayor responsabilidad social sobre los actos que se ejecutan. No debemos perder la confianza de la ciudadanía y el país en general sobre nuestra profesión cuando malos ejemplos de lo que uno no debe hacer como contador se ha evidenciado en el desplome financiero de grandes empresas, no solo a nivel del país, sino a nivel internacional. Como muestra de la confianza que la sociedad delega hoy en nuestra profesión, está la apertura de un mayor campo de acción que hasta no hace muchos años estaba en manos de otros profesionales. Hoy buscan nuestros servicios para asumir asesorías en todos los campos del área financiera, gerencias administrativo-financieras y hasta presidencias de grandes compañías. A lo anterior se suma el hecho de que la conversión de la contabilidad de las normas internacionales de la información financiera nos van a conceder una mayor movilidad profesional que sin lugar a dudas nos permitirá abrir fronteras. Pero para que todo esto se dé, debemos propender por ser cada día mejores. La Universitaria Agustiniana, como parte de su misión y visión institucional, seguirá trabajando para ofrecer a los estudiantes del programa un plan de estudios moderno, actualizado y coherente con las necesidades del país y de su entorno económico y, por sobre todo, fundamentado en la ética y responsabilidad social, que deben estar implícitas en el ejercicio de esta profesión. La Uniagustiniana quiere formar contadores que asuman los nuevos retos que demanda un mundo globalizado y competitivo, innovadores y propositivos, que tengan voz y voto en todo lo relacionado con una toma de decisiones eficiente y efectiva al interior de una organización, pero sustentados siempre en un criterio profesional que se debe apoyar en los conocimientos adquiridos y experiencia laboral en áreas afines a la contaduría pública. Para finalizar,
quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que es nuestra responsabilidad dignificar nuestra profesión e invitarlos a que cada día sean mejores en el ejercicio de sus labores, independientemente del cargo o actividad que se encuentren desempeñando, porque en esta medida haremos más grande nuestra profesión y por ende la nación. Muchas gracias. Segundo, intervención del doctor Héctor Espiti Abril, vicerrector académico Universitario Agustiniano. Quiero expresar un saludo de bienvenida a las personas que nos van a acompañar en el día de hoy como conferencistas. De igual manera, le expreso un saludo a las directivas de la universidad, a los docentes y a ustedes jóvenes que se encuentran en ese proceso de formación. Hoy se conmemora el Día del Contador Público y es de gran honor para nosotros poder resaltar esta loable profesión. En un mundo lleno de transformaciones que desde una dinámica social exige una nueva visión y más que ello una nueva conducta del ser humano, se plantea a aquellas personas que le han apostado a contribuir en la construcción de la nación desde la contaduría pública a resignificar la labor contable. Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes elementos. La profesión desde una opción personal. Para cualquier contador, esta debe ser la motivación de su proceso de formación, en cuanto que parte de los intereses particulares del ser humano. Estas motivaciones deben impulsar a aprovechar cada momento para profundizar en los saberes y así llegar a construir una sólida fundamentación epistemológica. La profesión iluminada con un componente ético. Para ello es claro identificar qué es lo más conveniente, no solo a nivel personal o individual, sino que debe plantearse la pregunta: ¿qué efectos producirá un comportamiento, una acción o una decisión determinada en la sociedad? No puede reinar la actividad y la actitud egocéntrica e individualista que guían un comportamiento desconectado de lo que puede causar al que está al lado. Por ello, esa fundamentación en valores debe estar reinando la actividad diaria del contador público. La profesión relacionada por la responsabilidad social. Cuando hablo de relación, no implica que esté simplemente tocando de una manera tangencialmente el quehacer diario. Esa relación se establece con el comportamiento cotidiano. Cada profesional está llamado a contribuir en el proyecto social y para ello no puede ser indiferente ante las realidades de los menos favorecidos. Hoy, la riqueza no solo está en los medios físicos, también se habla de una riqueza académica o intelectual. Y es allí donde también se puede contribuir a que aquellos que poseen poca información no cometan errores y por ello el contador público desde una mirada amplia puede ayudar a ampliar el conocimiento y que aquellas personas que carecen de esa información puedan suplirla y salir adelante. La profesión, una mirada crítica de la realidad. La expresión una mirada crítica de la realidad implica poseer un pensamiento reflexivo que le permita ver las cosas con sus posibles efectos y las mismas causas que las han originado, para poder discernir cuál debe ser la decisión más correcta que permita con ello generar credibilidad en la labor cotidiana. No puede seguir una situación de estancamiento, de pérdida de credibilidad, de pérdida de valores. Debe ser suplido por una creencia frente al compromiso ético del contador público. Se nos plantea
en este momento superar todos aquellos dualismos que generan tensión frente al comportamiento del mismo contador. El contador, ante todo, es o debe ser un ser humano que proyecte con sus actitudes, con sus comportamientos, con sus palabras, con sus acciones, toda una escala de valores, no unos valores centrados en elementos muy personales, sino que tengan en cuenta toda la dinámica social y las exigencias que el mismo mundo le está planteando, una reconstrucción total de la profesión del contador público. Sirva esta ocasión para felicitarlos en el Día del Contador Público y para motivarlos en su proceso de formación, para que de una u otra manera todos los elementos que se dan en la uniagustiniana sean introyectados en su vida cotidiana y que esos elementos, la reflexión que cada uno de los docentes desde su saber a diario están compartiendo con ustedes, cobren eco en sus actitudes, cobren eco en sus saberes y que de cara al futuro realmente contemos con contadores públicos comprometidos en la transformación de la sociedad. Muchas gracias. Tercero, la reforma tributaria y su impacto en las pequeñas y medianas empresas, a cargo del doctor Asael Marulanda. El doctor Asael Marulanda es contador público titulado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en ciencias tributarias de la Universidad Externado. Se desempeñó como gerente de impuestos de Comcel S.A., Levapan, Henkel Colombia S.A., Silueta, Dacosta S.A., docente universitario en pregrado. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Bueno, antes que nada agradezco a la universidad por la deferencia de tenerme en cuenta para este evento importante. No sin antes felicitar a los contadores por su día y en especial a las personas que comienzan formación o están en formación en esta universidad. La ley 1607, la llamada reforma tributaria del año pasado, el 26 de diciembre exactamente, traía como objetivo simplificar un poco el estatuto tributario, en la medida en que hay una cantidad de normatividad con la cual uno debería estar con el estatuto tributario tiempo completo. Pues bien, se han dado 198 artículos que son lo que constituye la reforma tributaria. ¿Qué tienen estos 198 artículos? Hay modificaciones importantes en las personas naturales, pequeños comerciantes, hay modificaciones importantes en cuanto al impuesto sobre la renta, hay modificaciones importantes respecto a la retención en la fuente también para empleados y se determina una nueva clasificación, lo que antes llamábamos nosotros asalariados, independientes, ahora los ubican a todos como empleados. Hay modificaciones importantes en el IVA. Se estaban manejando tarifas diferenciales, de hecho se manejaban del orden de 5 o 6 tarifas, ahora se simplifica a únicamente 2 tarifas. En cuanto al impuesto complementario de ganancias ocasionales, igualmente modifican y disminuyen el valor respectivo de la tarifa que estaba del impuesto de ganancias ocasionales, que estaba en un 33%, lo modifican a un 10%. De igual manera, disminuyen el impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, que estaba en un 33%, lo han disminuido a un 25%. Esta disminución, y con el ánimo de
generar empleo, esta disminución de los 8 puntos crearon un nuevo impuesto que se llama el CRE, que lo que hace es recopilar los aportes parafiscales que estaban en cabeza de las personas jurídicas y algunas personas naturales y crean un nuevo impuesto. Pues bien, vamos a hacer un análisis. Como les digo, la reforma es amplia, vamos a tratar los puntos más importantes y sobre todo, como dijo el doctor, aquellos que pensamos van a afectar a las pymes, a los pequeños comerciantes. Respecto al IVA, hacen una clasificación para los bienes exentos. Como pueden ver, se reducen los grupos tarifarios del 0, 16, 10, 16, 20, 25, tarifas diferenciales que existían antes de la reforma tributaria. Y se crean 3 grupos. ¿Qué grupos ha creado la reforma tributaria? Los bienes y servicios exentos. Muchas gracias. Los bienes y servicios exentos que continúan a la tarifa 0. Nosotros siempre hablábamos antes de la reforma tributaria de bienes gravados, bienes excluidos. Y la diferencia era que los bienes gravados no tienen tarifa. Los bienes exentos se dice que son gravados a la tarifa del 0%. Los bienes exentos con tarifa del 0% tienen derecho a devolución de impuestos. Los bienes excluidos no tienen derecho a devolución de impuestos. Los bienes y servicios gravados se crean a la tarifa del 5%. Han recopilado algunos servicios que estaban a la tarifa del 10 y algunos a la tarifa del 16 y los dejaron al 5%. Y la tarifa general del IVA, la que siempre, la más común, que es la tarifa del 16%. Simplificaron de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarifas, 7 tarifas con el 35, las simplificaron solamente al 5, al 16 y al 0%, que son los bienes exentos. Se adicionan algunos bienes exentos. El articulado del Estatuto Tributario menciona cuáles son los productos exentos, los bienes o servicios exentos. Y por exclusión se entenderá, bueno, del 16 y ahora del 5. El Estatuto Tributario menciona cuáles son los bienes que están gravados al 5%, los bienes exentos, y por exclusión todos los demás son del 16, ¿cierto? Aquí encontramos unos nuevos productos que entran como exentos. Entre esos están los huevos, camarones, animales vivos, fórmulas lácteas, huevos frescos, diarios y publicaciones. Estos productos o estos bienes anteriormente estaban excluidos, ahora pasan en calidad de bienes exentos. Al pasar a la calidad de bienes exentos, son aquellos productos o bienes que tienen derecho a devolución de impuestos. ¿Qué productos están a la tarifa del 16%? O más bien, ¿qué productos o qué servicios se adicionan a la tarifa del 16%? Entre esos entran los servicios de parqueadero prestados por propiedades horizontales. Ese era un tema que se había hablado bastante sobre el servicio de parqueadero de las propiedades horizontales, en el sentido de que no eran gravados. Finalmente, con la reforma tributaria, los incluyen ya como un servicio gravado a la tarifa del 16%.
Los seguros tomados en el exterior también son servicios grabados a la tarifa del 16%. Ahora una cosa, para los pequeños comerciantes hay que tener en cuenta que cuando uno crea o monta una tienda, un establecimiento de comercio, primero debe determinar si estoy o no vendiendo productos grabados. Yo puedo vender productos grabados, pero hay una cuantía mínima para pertenecer a lo que se denomina régimen común y régimen simplificado. Pertenecemos al régimen simplificado cuando nuestras operaciones no vayan más allá de 4.000 UETs. Estamos hablando del orden de 107 millones de pesos. Si nosotros no vendemos más de 107 millones de pesos en el año, vamos a hacer del régimen simplificado. Si vendemos más de ese tope, tenemos que inscribirnos y hacer la novedad en el RUT, ¿no? Lo primero que hacemos como comerciantes es inscribirnos en el RUT como régimen simplificado. Una vez superemos el tope de los 107 millones, vamos a pasar al régimen común. Importante tenerlo en cuenta. Se conserva la tarifa general del 16%. De hecho, la gran mayoría de bienes y productos quedaron a la tarifa del 16%. Se conserva esa tarifa y se abre los excluidos y exentos a la tarifa especial del 5%. Las tarifas diferenciales del 10, 25 y 35, las cuales no se determinó ningún tratamiento especial, pasaron a gravarse al 16%. Todas esas tarifas diferenciales se consolidaron a la tarifa del 16%. Mejor manejo, porque es que anteriormente le tocaba mirar y a qué tarifa está grabado esto. Ahorita todo al 16. Con que sepa uno cuáles son las del 5, las demás son del 16. Quedan grabadas la tarifa del 16%, que antes estaban en tarifa diferencial, los servicios de cafetería, de vigilancia, quedan grabados a la tarifa del 16, antes del 20, ahora el 16. Vehículos, casi que las tarifas diferenciales altas, 20, 25, 35, eran de productos suntuarios que en mayor proporción correspondía a vehículos. Ahí están unos vehículos que antes estaban a la tarifa del 35%. La telefonía móvil estaba en una tarifa del 20%, pasó al 16%. Lo que pasa es que ese 4 nos lo compensaron con impuesto al consumo. Bienes y servicios excluidos. Se adicionan los siguientes bienes y servicios como excluidos. Los que están ahí pasan a ser excluidos. Hablaba al comienzo, para efectos de IVA tenemos 3 clasificaciones: gravados, excluidos y exentos. Los bienes o servicios gravados y exentos tienen derecho a devolución. Y los excluidos no tienen derecho a devolución. De hecho, cuando yo compro productos excluidos, si yo vendo productos excluidos, no tengo derecho a devolución, pues no tendría razón de contabilizar en mis registros contables IVA, sino que eso viene siendo mayor valor del bien.
ahí hay otros bienes que son excluidos. Impuestos descontables. El impuesto sobre las ventas es la diferencia entre el IVA que yo cobro y el IVA que yo pago. Cuando yo facturo los productos que yo vendo, yo tengo que tener plenamente identificado a qué tarifa están y cobrárselo al consumidor final. De igual manera, cuando yo compro esos productos, tengo que descontarlos para la diferencia será lo que yo pago, o si es mayor lo que yo compré, me va a dar saldo a favor. Pues bien, los impuestos descontables, el IVA facturado al responsable por la adquisición de bienes corporales, muebles y servicios, seguimos igual. O sea, tengo derecho al descuento. Con lo anterior, pues se pueden generar impuestos descontables, se pueden generar saldos a favor. El saldo a favor se me origina cuando el IVA que yo facturo es inferior a las compras. Esto en el común no debe darse, porque yo siempre debo vender más de lo que compro. Caso excepcional, de pronto cuando comienzo actividades, voy a comprar un inventario y todavía lo tengo para la venta, puede darse ahí, pero en una regla general no debería darse este sentido de que yo compre más de lo que vendo, o de pronto aprovechar una ocasión de descuentos por volumen. También se puede dar que tenga unos impuestos descontables mayores. Hay dos formas de solicitar mis saldos a favor. Uno, lo que se denomina compensación o devolución. La compensación ocurre cuando tengo saldos a favor, pero debo otros impuestos y lo aplico. Impuestos nacionales en este sentido. Si yo tengo un saldo a favor en IVA y de pronto estoy debiendo renta, pues yo simplemente le comunico a la Administración de Impuestos que el saldo que tengo en IVA quiero pagar un impuesto de renta, por ejemplo, ¿cierto? O puedo hacerlo mediante solicitud directa a la Administración, aportando la documentación que requieren, porque las normas de devolución también han cambiado mucho, ¿no? Ustedes saben que hubo unas devoluciones que no fueron correctas a la Administración, entonces por eso ha generado que la Administración haya cambiado un poco la normatividad de devoluciones. Ahora es mucho más engorroso solicitar una devolución a la Administración. Prorrateo. Esta es una norma nueva que introduce el 1607, que es cuando yo tengo ventas exentas y ventas gravadas, me dan una fórmula para determinar el saldo a favor. Esa fórmula está ahí en determinar una proporción de todos los ingresos, cojo todos los ingresos y miro en qué proporción están los ingresos grabados. Ese porcentaje que yo determino se lo aplico a los impuestos descontables y me dice, si es superior al saldo a favor,
la devolución será por el total del saldo a favor. Y si es inferior el valor susceptible de devolución, será el valor inferior. Una norma que no sé qué pueda llegar a dar, con porcentajes. De todas maneras, se estima que siempre va a dar, que se tome todo el saldo a favor. Eso es lo que ha manifestado. Esperamos que así sea. Compensación de saldos a favor. La administración ahora quiere más que haya compensación a que haya devolución. Se busca es que mientras menos erogaciones tenga que hacer el Estado, mejor. Más bien compénsemelo con otros impuestos, no que haya bastantes devoluciones. Ahora, hay que tener en cuenta una cuestión. Anteriormente a la reforma, cuando uno tenía, por ejemplo, tenía bienes cuyo IVA era del 10%, me permitían únicamente descontar hasta esa misma tarifa respecto de las compras. Así, por ejemplo, si yo era productor de pastas alimenticias que estaban grabadas al 10%, y los insumos que yo compraba eran del 16%, solamente me permitían descontar hasta el 10%, que era la tarifa que yo tenía asignada a mis productos. Y el otro 6% me decían, llévelo como mayor valor del costo o gasto. Entonces, imagínense, estaba yo incluyendo unos valores afectando el impuesto de renta con situaciones de IVA. La reforma tributaria ahorita ya no es esa salvedad, sino que yo puedo tener servicios del 5% y puedo descontar el 16%. Eso me parece un acierto, porque anteriormente me tocaba a mí jugar con el impuesto de renta con situaciones de IVA. Ahora no, las situaciones de IVA las manejo con mi declaración de IVA. Si yo estoy generando un IVA del 5% y me están cobrando un 16%, pues yo tengo derecho a descontar ese 16%. Y me da la opción de que ese saldo a favor, porque seguramente me da el saldo a favor, ese saldo a favor originado por diferencias de tarifa, pueda solicitarlo en compensación o en devolución, que es lo correcto. Bueno, se crea la posibilidad de solicitar en devolución los saldos a favor de IVA, así como solicitar la compensación con deudas. Únicamente conserva el derecho de devolución bimestral los servicios prestados en el 481 del Estatuto Tributario. Esos son los exentos. Para poder solicitar las compensaciones por diferencia de tarifa, lo que les hablaba, yo tengo una tarifa del 5, pero me cobran 16. Los productores de que trata el artículo 477, bienes exentos, y de bienes y servicios que rebajan la tarifa del 5, será necesario haber presentado la declaración del periodo para poder solicitar la compensación. Es decir, si yo tengo saldos a favor, del periodo, digamos, segundo semestre del año, tengo que esperar para solicitar esos saldos a que presente mi declaración de ese año. O sea, estamos hablando de abril del año siguiente. A partir de esa fecha ya puedo solicitar esos saldos a favor.
Anteriormente yo lo solicitaba en cualquier momento, ¿cierto? Ahora me toca esperar a que se elabore la declaración de renta correspondiente a los periodos en que va a solicitar IVA para poder hacer la compensación. Lo anterior aplica para el caso de la devolución de saldo a favor originada por excesos de servicios grabados al 5, claro, es la única que se va a presentar. Por excesos son los que tengan tarifa del 5, porque van a descontar tarifas del 16. La única diferencia que hay son aquellos que tienen tarifa para sus bienes o servicios del 5 y van a descontar el 16. También se puede solicitar devolución los productores de bienes de que trata el 477. El 477 son aquellos productores que comercializan, por ejemplo, con carne, con pollos, con huevos, que la legislación los ubicó como productores exentos. O sea, aquellos que tienen un criadero de pollos, gallinas, sacan sus huevos y finalmente sacrifican el animal, ellos están catalogados como productores de bienes exentos. Hay unas condiciones, desde luego que dice que ellos mismos tienen que sacrificar el animal o enviarlo a una cuestión de sacrificio y tengan sus pruebas de que lo sacrificaron. Retención en la fuente del IVA. Hasta antes de la ley 1607 existía la retención en la fuente de IVA que correspondía al 50% del IVA. Esa retención aplicaba en forma, digámoslo, descendente en el sentido de que arriba estaban los grandes contribuyentes del régimen común y régimen simplificado, de tal manera que en esa escala iba bajando la retención en la fuente. Ahora la retención en la fuente bajó del 50% al 15%. ¿Qué va a generar esto? Que los saldos a favor se disminuyan o desaparezcan. Esto es una forma de evitar que haya multitudes de devoluciones, porque esto es lo que está pasando con esta retención. Una retención que uno si le vende a un gran contribuyente y me hacen siempre el 50% del IVA, seguramente cuando vaya a liquidar el impuesto me voy a encontrar con un saldo a favor ocasionado por estas retenciones del 50%. Ahora con el 1607 baja al 15% y pues le va a dar más manejo a la DIAN para procedimientos de devoluciones. Como excepción, sigue porque esto estaba antes de la reforma, la retención del 100% para no residentes. Esa retención se debe aplicar como se practica la retención del régimen simplificado. Simplemente la causamos y después la solicitamos como descontable. Periodo gravable del IVA. Antes, ¿qué teníamos? Periodos gravables bimestrales. Cada bimestre recogía los auxiliares de mi contabilidad
cogía los saldos del IVA que generé en mi facturación, cogía los saldos de los IVA descontables del bimestre, si me practicaron retenciones las descontaba y eso me daba un saldo a pagar o un saldo a favor. Esto era bimestral. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un periodo bimestral, continúa bimestral. ¿Para quiénes? El periodo bimestral igual, no, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Para aquellas personas que en VT sean hasta 92.000 VTs, eso es más o menos 2.396.508.000 a 31 de diciembre del 2012. Pues bien, ahora me toca revisar si yo estoy con que yo tengo unos ingresos superiores a 2.396 millones. Si tengo ese tope, voy a seguir declarando bimestralmente. Aparece otro periodo, el periodo cuatrimestral. Enero, abril, mayo, agosto y septiembre, diciembre. Los ingresos inferiores a 92.000. De 92.000 para arriba bimestral. De 92.000 iguales o superiores a 15.000 e inferiores a 92.000 ya son periodos cuatrimestrales. Y hay un último que es anual, se entenderá enero-diciembre. ¿Y quiénes están ahí? Los que tengan hasta 15.000 VTs, 390 millones. O sea que aquellos pequeños comerciantes ya se liberan, digámoslo así, de una carga que era siempre el IVA bimestral y corra. Y llama al contador y no lo encuentra, porque siempre a última hora no aparece. Entonces, a correr a buscar cómo elaborar la declaración de IVA. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que pagan, que van a declarar y pagar su impuesto anual? Entonces la DIAN dice, no, pero no me va a pagar el impuesto cada año. Entonces vamos a establecer unos pagos y establece 3 pagos. Un primer pago en mayo, que corresponderá al 30% de los IVAs pagados a 31 de diciembre del año anterior. Esto es un anticipo, ¿sí? Porque yo todavía no he liquidado mi impuesto en mayo, entonces tengo que hacer un anticipo y girarlo en el mes de mayo. Segundo pago, en septiembre, otro 30%. Y un último pago, y tercero, que se presenta con el mismo tiempo de la declaración. Supuestamente tendría que darle un remanente por pagar. Tiene que darle un remanente por pagar. Ahora, ¿qué pasa si la persona inicia actividades en el mismo año? No tengo una base que es el año anterior. Pues bien, dice la norma que debe empezar a declarar en forma bimestral. Ya cuando tenga base ese año, se pasará a la que le corresponda.
Hola, hola. Bueno, se crea el impuesto al consumo. Este impuesto al consumo entra a compensar las diferencias de IVA en algunas situaciones. ¿En cuáles situaciones entra el impuesto al consumo? El impuesto al consumo, tenemos prestación de servicios, muy amable. Gracias. La prestación de servicios, el impuesto al consumo con la reforma tributaria obviamente comienza a partir del 1 de enero del 2013. ¿Y cuáles bienes o servicios afecta? La prestación de servicios, venta al consumidor final e importación por parte del consumidor final. Servicio de telefonía móvil. Venta o importación al o por el consumidor final de vehículos. Como les decía, los vehículos les eliminan esa tarifa 25-35 que tenían alta y les crean el impuesto al consumo. Y el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios y todo lo que hay ahí. Inclusive para llevar, si no se la va a comer ahí, pues para llevar, ya les están creando el IVA. Este era un problema que existía con los restaurantes y siempre, inclusive hubo publicidad de que exija la factura, que le cobren el IVA. Eliminaron el IVA y se quitaron ese problema. Pero entonces les crearon el impuesto al consumo. No entra. La propina no es base del impuesto al consumo. Y es así porque debe entenderse que la propina, debe entenderse, ¿no? Es para las personas que prestan el servicio. Ahora que se cumpla, eso es diferente. Pero la propina no entra como base para el impuesto al consumo. Sí, claro, siempre se dice que debe estar incluido. Causación del impuesto. ¿Cómo se causa el impuesto al consumo? El impuesto se causa al momento de nacionalización, a la entrega del material del bien, en la prestación del servicio y en el servicio de telefonía móvil al momento del pago efectuado por el usuario. Este impuesto quedó definido que va a ser de forma bimestral. ¿Quiénes son los responsables? Esto es, ¿quiénes deben de presentar declaración de impuesto al consumo? El prestador del servicio de telefonía móvil. ¿Es quien lo cobra? ¿Es quien lo declara? El prestador del servicio de expendio de comidas y bebidas. Igualmente, los restaurantes, ellos lo cobran, ellos declaran y pagan. El importador que sea usuario final, el vendedor de los bienes sujetos al impuesto al consumo y el intermediario profesional en la venta de vehículos usados.
Tarifa y base gravable. Fíjense que aquí están incluidos aquellos bienes que tenían tarifas diferenciales. Quitaron esas tarifas diferenciales y, como les decía, crean el impuesto al consumo. Tarifas diferenciales tenían los vehículos, a ellos les han creado una tarifa para el impuesto al consumo. Fíjense, por ejemplo, vehículos de tipo familiar, pick-up, motocicletas, y aquí está las tarifas con que quedaron asignadas cada uno de esos bienes. Tenemos tarifas del impuesto al consumo ahí del 8%, tarifas del 16%, y en el servicio restaurante el 8%. El servicio restaurante debería haber bajado los precios de los servicios de restaurante, porque tenían el 16% de IVA, le eliminaron el 16% y le colocaron un 8% de impuesto al consumo. Entonces uno diría que bajaron los precios de los platos en los restaurantes. Tocaría ver si se está haciendo de esa manera. Exclusiones del impuesto al consumo. En el departamento del Amazonas, en el archipiélago de San Andrés, exclusiones. Para los taxis automóviles, fíjese que pues aquí hay unas exclusiones para cierta clase de vehículos que consideran que generan un servicio especial. Los taxis, los vehículos para el transporte, los vehículos para el transporte de mercancías de las partidas 87, los coches ambulancias, aquellos que prestan, como les decía, un servicio especial, tienen exclusión. O sea que si usted va a comprar una ambulancia, no tiene impuesto al consumo. Si va a comprar un taxi, no tiene impuesto al consumo. Los motocarros, los que quieran ser mototaxistas no le van a cobrar impuesto al consumo. Los aeroínos, motos y todos los que están ahí numerados. Hay más. Mire la exclusión que hay en el segundo numeral. Los servicios de restaurantes y cafetería prestados por establecimientos de educación preescolar, primaria, media, intermedia, superior, todo lo que sea de educación, reconocidos por tales por el gobierno. Ahí hay una exclusión respecto a los servicios de cafetería y restaurante. Si son en estos establecimientos, no tienen impuesto al consumo. Los servicios de alimentación institucional o alimentación de empresas prestados bajo contrato tampoco tienen impuesto al consumo. Bajo franquicia, tampoco. Bueno, pero ¿qué hacemos cuando nos cobran el impuesto al consumo? Pues bien, si nosotros llevamos contabilidad, si estamos obligados a llevar contabilidad, el impuesto al consumo para el consumidor final. Ejemplo, voy a un restaurante, tengo gastos de representación, cobraron el impuesto al consumo. Ese impuesto al consumo se debe manejar como un mayor valor del gasto, digamos gastos de representación, valió 100, el impuesto al consumo me cobraron 6 pesos más, 8 pesos más, perdón, entonces el valor del servicio de restaurante será 108, ¿sí? A nosotros no nos va a servir sino para costo o gasto. Para los que llevamos contabilidad.
aplica las mismas sanciones en el impuesto al consumo, las mismas que están determinadas para el impuesto de IVA. También se maneja, igual que en el IVA, el régimen simplificado del impuesto al consumo, con la misma limitante, inferiores a 4.000 VTs. O sea que hay restaurantes, si yo de pronto quiero ejercer una actividad, me parece que quiero incursionar en un pequeño negocio de restaurante, pues obviamente voy a pertenecer al régimen simplificado iniciando actividades y no estaría obligado a cobrar el impuesto al consumo. Soy régimen simplificado, igual, ¿no? La ley 1607, para efectos de personas naturales, hace una modificación respecto a la residencia para efectos fiscales, tributarios. Anteriormente teníamos que se consideraban residentes y esto de la residencia implica porque yo soy residente, los extranjeros son residentes. Miremoslo, anteriormente los extranjeros eran residentes si y solo si estuvieran en el país por 6 o más tiempo en el país, de tal manera, y podía ser en forma ininterrumpida, ¿no? O sea, yo podía venir al país en enero, regreso en marzo, después regreso en junio, me estoy otros 3 meses, todo ese tiempo contado, si era de 6 meses o más, ya era residente. Y si es residente, obviamente está obligado a todos los deberes y obligaciones como colombiano. ¿Qué modifican acá? Se consideran residentes la permanencia continua o discontinua por más de 183 días. 6 meses y 3 días. Durante un periodo de 365 días de calendario. O sea, ya no me dicen dentro del mismo periodo, sino puede ser de junio a junio, de mayo a mayo. De tal manera que ya es residente una persona en 2 años. En el 2013, perdón, en el 2012 se estuvo una parte y en el 2012 estuvo una parte y en el 2013 otra parte, ya es residente. Se considera residente efectivamente a partir del 2.º año. Se hace una clasificación de los empleados. Anteriormente decíamos empleado, el asalariado. Ahora me dicen que también son empleados las personas que ejercen una actividad independiente liberal. O sea, aquellos profesionales que prestan dentro de alguna empresa un servicio. Hablamos, por ejemplo, de los contadores independientes. Van y prestan sus servicios a una empresa, ahora ya los llaman también empleados. ¿Cuál es la condición? Que el 80% de sus ingresos sean en la operación, por ejemplo, de profesional independiente de la contaduría, si es el caso, o ingenieros. Se crean unas tablas de retención, se crean unas tablas de impuestos denominados IMAN y más. Siempre la liquidación del impuesto para personas naturales lo hacemos nosotros con la declaración de renta,
miramos cuántos son los ingresos, menos costos, menos deducciones, y ahí me da mi impuesto a pagar. Pues bien, ahorita crean unas tablas, el imán, y me dicen, compare su impuesto, como dice la declaración de renta, y después compárelo con la tabla, y si es menor que la tabla, entonces coja la tabla. Igualmente crean la del IMAS, la tabla del IMAS, que es para unos ingresos superiores, y entonces lo tienen que liquidar bajo ese mismo esquema. Trabajadores por cuenta propia, otra clasificación que hicieron, es aquellos que ejercen una actividad determinada. Quiero entrar rápidamente a mirar una parte importante que tiene que ver es con la creación del impuesto sobre la renta para la equidad, CRE. Pensamos que es un nuevo impuesto, pero realmente digamos que el impuesto de renta lo dividieron en dos. Uno, impuesto sobre la renta como tal, y el otro que se llama el CRE. El impuesto sobre la renta lo disminuyen del 33 al 25 y me crean otro con el 8. Esto fue una estrategia que dicen que es para generar empleo. ¿Qué teníamos antes? El 33 y a partir del 2013 impuesto de renta del 25 y el CRE del 8, que inicialmente va a ser el 9, ¿no? Después pasará al 8. ¿Quiénes tienen que presentar este impuesto? Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas declarantes del impuesto de renta. Y sociedades y entidades extranjeras. Hay entidades excluidas. Los no contribuyentes del impuesto, las entidades sin ánimo de lucro, los que se encuentren en zona franca y algunas personas naturales. Como se crea el impuesto, el CRE, entonces se exoneran a las personas naturales que tengan 2 o más empleados, los exoneran de pagar el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, esto a partir del 1 de julio del 2013. Falta y esperemos la reglamentación. Y contribuciones en salud, que son la parte contributiva del empleador, que son un 8.5%, y empezaría a partir del 1 de enero de 2004. También falta la parte de que lo regulen. O sea, es atractivo cuando uno dice, uy, me bajaron el impuesto, no tengo que pagar para fiscales. Pero se pone uno a ver, como no pago para fiscales, se me va a subir el impuesto de renta, porque eso es para fiscales, serán un gasto. Entonces, la base de mi impuesto de renta se me va a subir, ¿cierto? Y por el otro lado me cobran el 8%. Se está determinando. Ahora, eso de los aportes para fiscales, hay una limitante y es que los empleados no devenguen más de 10 salarios mínimos. De tal manera que si yo tengo en mi empresa empleados que devenguen más de 10 salarios mínimos, tengo que seguir aportando aportes a bienestar familiar y SENA. Entonces tengo que tener empleados que sean del mínimo. Esto se va a presentar ¿para qué? Para hacer otro tipo de negociaciones para que nadie me pase ahí y no pagar esos aportes. Esa es la limitante. Bueno, yo creo que dejamos acá. Vienen otros conferencistas
Les agradezco mucho su atención y con mucho gusto resolveré ahora sus preguntas. Muy amables. Gracias al doctor Asael por su intervención. Ahora tenemos una visión de la reforma a cargo del doctor Luis Miguel Padilla, de la Comisión Tercera del Senado. Él es abogado de la Universidad Santo Tomás, con varios años de experiencia en la Comisión Tercera del Senado, entidad que se encarga de los temas de Hacienda y Crédito Público, impuestos y contribuciones, exenciones tributarias, régimen monetario, sistema de banca central, regulación económica, mercado de valores, régimen de cambios, actividad financiera bursátil, aseguradora, cambiaria y los asuntos relativos a planeación nacional. Bienvenido, doctor. Buenos días a todos. Me tocó en suerte acompañar hoy a esta honrosa invitación que nos cursa la universidad para hacer un análisis, una presentación general acerca de cómo se dio el proceso del proyecto de reforma tributaria que finalmente terminó en la ley que hoy es motivo de análisis en esta universidad. El vicepresidente de la comisión, doctor Germán Hoyos, les pide excusas por no haber podido asistir, pero se sintió, al igual que yo, muy honrado de tener la posibilidad de participar. Volver a enfrentar el reto de la universidad como censores de nuestro estudio, de nuestras consideraciones jurídicas acerca de todos estos procesos es muy hermoso. Recordar nuestro paso por las aulas es sin duda de grata recordación. La reforma tributaria que terminó en la ley que hoy se está aplicando surgió por la necesidad real de enfrentar una reforma estructural, una reforma de fondo que atacara y combatiera las diferentes circunstancias que se tenían como injustas dentro del régimen tributario. Por eso es importante resaltar la trascendencia de esta reforma en el sentido de lo estructural de la misma. No es una reforma coyuntural, que eran las que se hacían con anterioridad por cada gobierno de turno buscando subsanar un déficit fiscal determinado. Esta reforma busca establecer unos mecanismos de equidad en donde el peso fiscal que impone el Estado a sus asociados sea distribuido de una forma mucho más justa, mucho más representativa. De los aspectos importantes que podemos destacar en esta reforma que se dio como resultado en esta ley, está la socialización importante que se hizo a nivel nacional en todas las ciudades del país, en donde las comisiones económicas conjuntas, terceras y cuartas de Senado y Cámara se desplazaron a las diferentes ciudades de Colombia, buscando nutrir, buscando llenar y enriquecer los principios que originalmente el Estado colombiano, el gobierno colombiano había establecido para fundamentar esta nueva reforma tributaria. Nosotros tuvimos un amplio debate a nivel de todas las 4 comisiones que debatieron el proyecto, un debate muy enriquecedor, fructífero y en ocasiones de fuertes enfrentamientos a raíz del desmonte de los parafiscales. Eso fue una tarea muy dura, muy difícil. La gente del SENA con razones, la gente del ICBF con sus razones, preocupados sin duda, porque al desmontarle los parafiscales, que era su fuente natural de subsistencia, pensaban que podían tener
la dificultad financiera y que sus entidades iban finalmente a fracasar. El ministro de Hacienda, el señor director de la DIAN fueron muy prolíferos en las explicaciones exactas sobre la nueva generación de los ingresos para fortalecer a esas entidades. Muy importante cómo se mostró y cómo se les pudo finalmente llevar a ellos la imagen real de que en el nuevo sistema de la reforma tributaria los ingresos de estas instituciones muy queridas por todos, porque en ellas están la gente que realmente no tiene posibilidades de tener acceso a un nivel educativo que implique mayores costos para la formación de cada uno de nosotros. Entonces, a nivel de las empresas, ¿qué ha pasado? Con el desmonte de esos parafiscales, precisamente se generó, está creando la intencionalidad de que esa figura genere para esas empresas que se les exonera en esa medida de esos impuestos de generación de empleo, que es una de las grandes problemáticas sociales por las cuales atraviesa este gobierno y han atravesado muchos gobiernos anteriores. Ahora tenemos muchas dificultades de tipo laboral, de falta de recursos. Fíjense, por ejemplo, cómo se está dando lo del famoso paro cafetero, que se pensó que inicialmente no iba a tener, digamos, las repercusiones que tiene hoy, pero ha sido un paro que ha afectado mucho las entrañas de la sociedad colombiana y está llevándonos a una situación difícil. Ojalá que se cuente en la medida de lo posible con la posibilidad de que eso pueda resolverse favorablemente para el bienestar y la satisfacción de todos, incluido el bienestar de los cafeteros, que sin duda ven afectados de alguna u otra manera sus ingresos. Esta reforma que se ha hecho, señores, es una reforma que está dada para todos ustedes. Olvidaba felicitarlos en su día. Congratulaciones. Y pues esta reforma es el machete, como se dice comúnmente, el machete de los contadores. Es una fuente inagotable de trabajo para ustedes. Y en la aplicación adecuada de los principios que en ella se incluyeron, está el buen desempeño o el mal desempeño de los contadores públicos, que tienen una responsabilidad de grandes proporciones frente al Estado y frente a sus apadrinados, por decirlo de alguna manera. Las personas que ustedes asesoran y asesorarán en la mejor forma dentro de los cánones que establece la ley, estarán debidamente satisfechas con esa actitud positiva y encuadrada dentro del progreso y desarrollo de sus propias actividades. Nosotros creemos que hoy por hoy Colombia no había tenido realmente una reforma tributaria con los alcances de esta reforma. Les decía anteriormente que esta es una reforma estructural porque llegó a formular aspectos diferentes, a retomar la idea de la equidad tributaria. La equidad tributaria que busca que todos paguemos en proporcionalidad a nuestros ingresos. La filosofía de la reforma estuvo dada en que los que más tienen paguen más, y eso es justo. Por eso esa exoneración de retefuente que se ha hecho muy importante para los asalariados, que no tengan más de 3.400.000 y algo, a los que no se les aplicaría la retención, es un avance positivo. Es un avance positivo para los efectos reales contables de toda la masa trabajadora sobre la que recaía de una manera casi que inconsecuente la gran responsabilidad de los ingresos fiscales del país. La masa trabajadora no se podía defender.
Ahora una persona de 3 millones, casi 3.500.000, no se le va a hacer retención en la fuente. Eso es importante porque esa exclusión genera mejor estatus social para él y para su familia. Entonces, la reforma es estructural, la reforma es importante, la reforma es trascendental en la medida de que busca ese equilibrio en que los que más tienen paguen más. Se mantienen, y se hicieron de hecho algunas críticas, porque se mantienen algunas exenciones para grandes contribuyentes, lo que se llamaría la oposición dentro de la aplicabilidad del procedimiento legislativo manejó eso, ¿no? Y se habla de que hay un déficit, o sea, que hay una fuga de ingresos que podía tener el Estado de varios billones de pesos. Lo importante de esto es que la reforma tributaria ha sido estructural, no obedeció a que el Estado tuviese un déficit fiscal y había que hacer una reforma que era lo que se hacía en los años anteriores. Yo tengo 19 años de estar en la Comisión Tercera y se había visto con anterioridad por todos los gobiernos anteriores que hacían una reforma tributaria momentánea. Necesitamos 3 billones de pesos y se generaba el impuesto del 3 por mil, el 2 por mil, el 1 por mil. Inicialmente fue transitorio y desde cuándo se estableció, ustedes lo están estudiando dentro de sus facultades. La idea de este gobierno es desmontar ese impuesto. La idea de este gobierno es desmontar ese impuesto, pero ha habido sin duda dificultades de tipo fiscal, muchas necesidades generadas por los diferentes sectores de la economía que requieren sin duda que hay que asegurar recursos para que el manejo del país vaya por un camino seguro, por un camino sólido y por un camino de mejores expectativas de crecimiento para todos nosotros. No quisiera cansarlos, quisiera que supieran que en la Comisión Tercera del Senado y en las comisiones económicas están abiertas las puertas para cualquier inquietud, para cualquier situación que ustedes a bien tengan, consultar, visitarnos, pedirnos cualquier informe. Esas comisiones son las comisiones importantes del país en la medida en que mueven la economía, y la economía es la base de cualquier país. Ahí estaremos atentos a sus inquietudes, a sus requerimientos. Honradísimo me siento de estar aquí. Me agradaría volver en la medida de lo posible a estar con ustedes acompañándolos para volver a sentir esa fraternidad, ese sentimiento tan hermoso de sentirse universitario. Felicitaciones a ustedes que hoy lo son y felicitaciones en su día. Muchas gracias. Ella y yo vamos a representar a los pequeños gremios, a los gremios de la producción. Agradecerle mucho al doctor Asael, al doctor Luis Miguel la presentación que hicieron, pero nosotros queremos también mostrar la visión desde el pequeño comercio. La licenciada Janet es licenciada en la Universidad de Panamá en temas de administración de empresas y viene en representación de la Asociación de Industriales y Comerciantes del PAN, de los panificadores, ADEPAN, una organización que lleva más de 60 años y que pues atraviesa todas las dificultades que tienen los gremios pequeños. Entonces, ella nos va a contar un poco cómo afecta ese sector. Posteriormente, hablaremos un poco de lo que pasa con las tiendas y el pequeño comercio. Hoy queremos que se vayan enamorados de apoyar a su tienda de barrio, a la panadería de la esquina, para que sigamos disfrutando de algo que en otros países no se puede hacer, que es disfrutar del pan fresco en la esquina, ni de pronto del jugo de naranja natural. Los dejo con la doctora, la licenciada Janet León. Bueno, ante todo, muy buenos días. Nuestro agradecimiento a la Universidad Uniagustiniana por esta cordial invitación y muchas felicitaciones a todos en el Día del Contador. ADEPAN Nacional es la Asociación Nacional de Fabricantes de Pan, que pues es una entidad gremial
que representa de manera activa y permanentemente al sector panificador en nuestro país, tanto a nivel nacional e internacional. Ante todas las entidades, perfecto. Ante todas las entidades, tanto oficiales como las del sector privado, para el desarrollo integral de todos los asociados y aportando un bienestar socioeconómico a nuestro país. La visión de ADEPAN Nacional es ser en el año 2015 una entidad reconocida a nivel nacional como el gremio que representa al sector panificador en nuestro país. Actualmente contamos con las diferentes seccionales como ADEPAN Seccional Bogotá, ANIPAN en la ciudad de Cali, Azopanhuila en Neiva, Azopanmeta en Villavicencio, Copasan en Santander, Undeco de Barranquilla y Panadegol y Agrupan de la ciudad de Antioquia, Medellín. Para este año 2013, ADEPAN básicamente pues tiene proyectado como evento principal la celebración del Día Mundial del Pan, a realizarse el próximo 16 de octubre en las distintas ciudades del país, liderados por nuestras diferentes seccionales, con el objetivo de destacar los productos regionales y su importancia, fortaleciendo la identidad de estos productos a nivel nacional, incentivar el consumo del pan, concretar diferentes oportunidades de negocio, tanto con proveedores y con empresarios del sector, conocer y compartir y discutir sobre las tendencias y los desafíos en la industria con diferentes profesionales del sector. Y basándonos en este tema, nos surgió pues la inquietud de participar en este foro para exponer las ventajas y desventajas que el sector panificador tiene en cuanto a la reforma tributaria. Pues esta reforma tiene como objetivo principal la generación de empleo, que ya se había tocado, promoviendo la formalidad laboral. También la reducción de la desigualdad, favoreciendo a las personas de menos ingresos. ¿Cómo se benefician y cómo se perjudican los panaderos con esta nueva reforma tributaria? El artículo 38 de la reforma modifica el artículo 424 del estatuto, dejando claro que los panes a base ya sea de harina o de cereales, sin importar su forma, si son de sal o de dulce, están excluidos del IVA. Así algunos panes que teníamos clasificados en la tarifa del 10% pasan directamente al 0%, como es el caso del croissant o pan de cacho. Otro beneficio es que la disminución en la tarifa del IVA del 10 al 5% de los productos de panadería a base de sagú, de yuca, de achira, así productos importantes del portafolio de productos quedan con menor tarifa. Por ejemplo, el pan de bono, el pan de yuca, la almojábana. Al disminuir el IVA del 16% al 8% del impuesto al consumo en la cafetería, permite al empresario disminuir los precios de venta de estos productos a los clientes. Otro beneficio para las personas jurídicas es la disminución de la tarifa de renta pasando del 33% al 25%. A partir del 1 de enero del 2014 no se tendrá que pagar el 2% de SENA, 3% ICBF, 8.5% de EPS para todos aquellos trabajadores que devengan un salario no superior a 10 salarios mínimos legales vigentes. Esto para el empresario aporta pues porque disminuye lo que es la carga laboral. También el IVA de los bienes de capital, como por ejemplo compra de activos productivos. En el sector panificador se importa mucho tipo de equipos o maquinarias para la producción del pan. Entonces, estos equipos podrán descontarse 2 años posteriores a la compra o importación. El gobierno en este punto pues definirá cómo se va a dar pues este tipo de descuento.
Las declaraciones de IVA para aquellos empresarios que tuvieron ingresos en el año 2012 superiores pues a 390 millones, perdón, pasa a ser cuatrimestral, y para aquellos empresarios que sus ingresos fueron inferiores a este valor, ¿verdad? La declaración de IVA pasará entonces a ser anual. Esto también contribuye al empresario a que disminuya la carga administrativa. Para las personas naturales, al emplear 2 o más personas y su salario no sea superior a 10 salarios mínimos legales vigentes, a partir del 1 de julio del 2013 no pagarán el 2% de SENA, 3% ICBF y 8.5% de EPS. Una de las desventajas que nos presenta la reforma tributaria es el aumento del IVA del 10% al 16% en los productos de galletería y pastelería. Otra desventaja es que con el impuesto al consumo en la cafetería se pierde el derecho de descontar el IVA que se realice en las compras de esta área, incrementando los costos en los productos de la cafetería, como es el caso de la compra de pulpas, de carnes embutidas. Los clientes pues obviamente esperan una disminución en los precios de los productos que consumen, pero para el empresario al llevar el IVA al costo, estos productos serán menos rentables. Otra desventaja es el no descontar o el IVA que no sea descontable afectará la rentabilidad de algunos productos que ya se había mencionado. El impuesto al consumo no tendrá impuesto por descontar, lo cual obliga al empresario a tener mucha disciplina en materia financiera, ya que este impuesto debe declararse al 100%. En temas de compras de las materias primas, ¿cuáles serán los cambios? Una ventaja es que en los productos vitales para el sector panificador, como por ejemplo las harinas, el café, el azúcar, en estos productos disminuyeron sus tarifas, lo cual mejora la rentabilidad y el flujo de efectivo en los negocios de dichos empresarios. Una desventaja es que con las carnes frías, además de que se incrementó el IVA del 10% al 16%, al utilizarlas en las cafeterías, como por ejemplo para los emparedados y otros productos, el empresario tiene que llevar el valor total al costo incluido al impuesto, golpeando directamente la rentabilidad en sus negocios. Listo. ¿Cuándo empezarán a sentir los cambios los empresarios panaderos? Cuando se empiece a pagar el impuesto en el primer bimestre del hipoconsumo e IVA. Cuando el gremio se acoja a estos cambios y competitivamente empiecen las disminuciones o incrementos en los precios de venta. ¿Cuál es la opinión de los empresarios con respecto a la nueva reforma tributaria en lo concerniente al negocio de la panadería? En la panadería se han visto beneficiados por la disminución de las tarifas de IVA, en gran parte por los productos de ventas y algunos productos de la materia prima. Para sus ventas a clientes institucionales, la rebaja de RETEIVA del 50% al 15% mejora su flujo de efectivo. La industria alimenticia en gran escala, proveedores de alimentos, petroleras, colegios, que tienen una infraestructura de costo muy diferente a la que tiene un restaurante informal, son los que realmente se ven perjudicados con esta reforma o nueva reforma tributaria. Para ser equitativos y no castigar la inversión, se debió mantener la calidad de bienes gravados con IVA a una tarifa general. Para los sectores de producción, aquellos pues que cumplen sus obligaciones tributarias, y no confundirlos con aquellos empresarios que trabajan pues de forma informal. Tenemos también el caso de la importación de productos a mitad de precio, que son productos pues que están llegando directamente de Estados Unidos, como es el caso de los brownies, de las tortas, ponqué, donuts, entre otros que están afectando el producto regional de nuestro país. Se requiere la revisión de la legislación actual,
puesto que cerca de 40.000 panaderías generan cerca de 400.000 empleos directos y 600.000 empleos indirectos que están pues en riesgo de desaparecer. Como por ejemplo, pues tenemos el caso de estas grandes superficies como PriceSmart, que ya han entrado en la ciudad de Cali con productos a muy bajo precio y está golpeando directamente al sector panificador. Porque es importante conocer la opinión de los empresarios panaderos, las ventajas y desventajas de la nueva reforma tributaria. ¿Por qué? Porque el sector panificador es un sector demasiado importante, tanto para la comunidad como para la economía del país. Porque una buena asesoría es la clave para el desarrollo y sostenibilidad del sector. Porque el sector panificador requiere del apoyo del gobierno para su fortalecimiento y proceso microempresarial, para promover e incentivar la industria panadera en Colombia y no se vean absorbidas por las grandes multinacionales y grandes superficies. Y bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad que nos han brindado en poder exponer un poco cómo afecta y cómo contribuye esta nueva reforma al sector panificador. Lo invitamos a visitarnos en nuestra página web si quieren obtener mayor información. Muchas gracias. Un saludo muy cordial en nombre de los tenderos y pequeños comerciantes, el tendero de su esquina. De alguna manera esperamos representarlo hoy acá. Nosotros pensamos que, pues, interesante el tema de la reforma tributaria, muy interesante, pero tenemos unas cifras que vamos a mostrar ahora que consideramos que son una base para la reflexión de ustedes también como personas que van a estar trabajando directamente con el sector. Yo soy director ejecutivo de UGECOL, la Unión General de Comerciantes Detallistas de Colombia. Mi nombre es Héctor Javier Galindo y me tomé la atribución de invitar y llamar a otros sectores, mandarles la presentación y decirles que si estaban de acuerdo. Entonces hoy estamos representando igualmente a ADEPAN, como vimos, con AMIC, la Confederación Nacional de Microempresarios, Asotiendas en Bogotá, UNDECO en Barranquilla, Asotentol en el Tolima, Asotenderos de Santander y Asotenderos del Valle. Nosotros somos un grupo de organizaciones gremiales que representamos a empresarios de la micro y pequeña empresa. Algunas entidades llevan más de 30 años, ADEPAN lleva 60. Hemos hecho un trabajo importante, pero vemos que el tema de la reforma no soluciona problemas estructurales que tiene nuestra economía. En Colombia hay cerca de 4 millones de micro y pequeñas empresas. Estoy seguro que en sus familias hay alguien que tiene una microempresa. Cerca de 12 millones de colombianos, cerca de la tercera parte, perciben sus ingresos de las micro y pequeñas empresas y más de 16 millones de colombianos se benefician de los servicios y productos que comercializamos y ofrecemos. Somos una masa crítica para la generación de empleo y para la sostenibilidad de la calidad de vida de las familias en nuestro país. Acompañamos decididamente hoy al gremio cafetero y queremos que ustedes piensen qué pasaría si un día las panaderías y las tiendas de barrio nos ponemos de acuerdo y nos da por hacer un paro. Somos desunidos y no hemos sido capaces de enfrentar esa realidad del individualismo en nuestro país, porque realmente el 85% de las tiendas y de los pequeños establecimientos de comercio, 85%, es el estudio que tenemos, no cumplen los requisitos legales para funcionar. Quienes trabajan en una tienda no perciben un ingreso justo ni tienen toda su seguridad social. Les toca pagarla a sus empleados, pero el dueño de la tienda no la tiene, porque el salario, el ingreso en muchas ocasiones no alcanza. Recibimos con satisfacción el tema de la ley del primer empleo, que hace poco se dio, y pensamos que esa es una forma de apoyar el nuevo desarrollo. Pero debemos complementar estas medidas con una ley del comercio justo, que es sobre lo que nosotros queremos invitarlos a que nos acompañen.
Todos los microempresarios y tenderos de nuestro país necesitan ingresos y condiciones dignas con prestaciones sociales porque nos hacen grandes servicios. Ya casi no fían porque es que ya no hay tanta credibilidad en los vecinos y se van muy seguido, pero seguimos guardando las llaves, seguimos recibiendo a los niños de la tienda, seguimos siendo los psicólogos de las señoras que quedan con 2.000 pesos en la esquina para hacer el almuerzo. Y eso es una labor social que a veces no la reconocemos todos. Simplemente vamos a decir, está caro o está barato el producto, pero no nos damos cuenta de la importancia que tiene este sector de la economía. Nosotros vemos que la reforma tiene que ver mucho con todos los formales, pero usted sabe que el 85% es informal y por cada empleo que se genera en una gran superficie se pierden por lo menos 4 en el pequeño comercio. Cada vez que se establece un Carrefour Express, un Éxito Express, es como si cayera una bomba atómica en el sector. Desaparecen una gran cantidad de pequeños establecimientos y desafortunadamente en las grandes superficies nosotros no vemos vendedores y amigos, sino vigilantes que tratan de evitar por todos los medios que se pierdan las cosas, pero alguien que le preste un servicio en una gran superficie, que lo llame por su nombre, no existe. Y la meta a corto plazo es establecer 1.000 en nuestros barrios populares especialmente. Están llegando cadenas como D1, como Jerónimo Martins que va a llegar, y nosotros pensamos que eso necesita posibilidades para este sector de apoyo del gobierno, de modernización tecnológica, acceso a crédito viable. Aquí no le prestan plata, sino al que demuestra que no la necesita. Y nosotros pensamos que eso no está bien hecho. Somos personas que generamos empleo, generamos riqueza y somos los que realmente tenemos la economía del país a cuestas. No es el sector financiero. Les estoy hablando de las cifras de los que estamos trabajando en el sector y por eso necesitamos trabajar por una legislación tributaria que defienda a la micro y pequeña empresa. Nosotros pensamos que con la ayuda de ustedes y con la ayuda de la Universidad Agustiniana, yo quiero anunciar acá la satisfacción que tenemos como gremio de haber firmado un convenio con la universidad para darle oportunidad a todos los tenderos, comerciantes y a sus familias de ingresar a la universidad con algunas ventajas de costos y que ojalá ustedes nos acompañen en el consultorio de contadores que apoyen esas pequeñas empresas, lo necesitan. Cada vez que le hablan de la diana a un tendero, tiembla, porque no sabe. El no saber es lo que fundamentalmente le da a uno temor. Y necesitamos demostrar el interés y la sensibilidad del gobierno en el tema. Por eso necesitamos que conozcan nuestras iniciativas, que ustedes nos acompañen en ellas. La ley del comercio justo parte de un principio. Nosotros pensamos que es mucho mejor que un tendero, un panadero, un pequeño comerciante en la esquina de su casa pueda seguir ejerciendo su actividad y que cuando tenga alguna utilidad se pueda ir a Melgar o a Anapoima a gastarse las utilidades, pero no que se las lleven, como es lo que está pasando. Las grandes multinacionales de comercio, nosotros las vemos como monstruos de 1000 cabezas y sin corazón. O si no, pregúntele a los pequeños productores si tienen opción de llegar allá, o cuáles son las condiciones para llegar a una gran superficie como productor. Primer pedido gratis, a 60 o 90 días, las devoluciones por cuenta del productor, las averías, todo lo tiene que pagar el productor, hasta las famosas promociones, que muchas gracias señor Éxito, porque la promoción del chocolate está por debajo del costo, lo hemos visto por debajo del costo. ¿Y esas costillas de quién? Del productor. El Éxito no pone un peso para eso, se lo descuenta al productor. Y nosotros vamos a la tienda a decirle, señor tendero, usted es un ladrón, está cobrando el chocolate más caro que el Éxito. Se nos está olvidando que ese tendero cuando desaparezca va a impedirnos uno de los placeres más grandes que tenemos los colombianos, que es poder ir a la tienda de la esquina en chancletas a comprar lo del día, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos
que nos apoyen para que nuestras organizaciones se sostengan. El individualismo es muy fuerte, pero con la concientización y el apoyo de ustedes podemos lograr que sientan que las organizaciones los están beneficiando. Entonces, nosotros tenemos información. Hay algunas cosas que lograron entrar de la reforma que las alcanzamos a hablar con Ministerio de Hacienda. Un tema que para nosotros es importante, que es de las cosas más costosas que logramos cambiar, es el tema de la temporalidad de la presentación de las declaraciones. Ese era un tema complicadísimo administrativamente. Cada 2 meses, venda o no venda, cada mes, la retención, sí, todo lo que ustedes saben que, lógicamente eso de pronto los afecta a ustedes, ¿sí? Pero esperamos que eso se cambie por algo que para mí debe ser lo más importante de la profesión de los contadores. Para mí la contabilidad histórica no tiene mucho sentido. Chévere, pues toca hacerlo, ¿qué nos pasó? Pero muy chévere que nuestra profesión se convierta en qué nos puede pasar. Prever las cosas y ayudarle a nuestro asesorado para que no cometa los errores que tradicionalmente se cometen. Mira, hay grandes empresas de gaseosas, por ejemplo, que le venden al tendero con un recibito que no puede, no sé si se han dado cuenta, vayan, pregúntenle a ver si le dan una factura con todas las de la ley, de Coca-Cola, o no, es una tirita ahí que vaya, ustedes le dicen, eso no sirve, ¿sí? Y tienen todas las razones, es un documento que no es viable para presentarle en una declaración de renta. Entonces, nosotros queremos solicitarle aquí, también muy respetuosamente a los que nos antecedieron en la palabra, que nos acompañen en esa iniciativa de crear una ley del comercio justo. En todos los países, especialmente en Europa, civilizados, hay una legislación diferente para los grandes y para los pequeños. Y tiene que ser claramente definida. No es justo que se le exija lo mismo a un tendero, a una señora que se quedó sin empleo y abrió su garaje para poder generar un ingreso adicional que no a grande superficie. Y los decretos y las normas son iguales para todo el mundo. Hay un decreto, por ejemplo, el 3075, que habla sobre las condiciones sanitarias, que es la misma para una grande o para un pequeño. Y hay sitios en nuestros barrios más alejados donde hay una tienda, pero no puede tener 2 baños, baño de hombre y baño de damas. Ni siquiera el dueño del local que le arrienda lo deja hacer eso. Entonces, en eso queremos trabajar con ustedes, porque pensamos que el comercio justo es que uno se pueda tomar un café sin necesidad de moler a nadie, que es lo que pasa con el gran mercado. Allá el que se atraviese, van desapareciéndolo. Nos tienen comiendo pescados del Asia, arroz de otras partes, y de verdad estamos afectando a la industria nacional. El tema del café es simplemente un indicativo. Nosotros, por favor, la siguiente, pensamos que con el apoyo de ustedes, del gobierno, podemos hacer un análisis comparativo, que ya lo tenemos nosotros medianamente avanzado, con limitación de recursos, sobre lo que pasa en la legislación en países como España, Francia, Estados Unidos y los que están allí. Nuestras organizaciones están dispuestas a acompañar al Ministerio del Trabajo. Empezaron a utilizar un tema que nosotros luchamos, el tema de trabajadores por cuenta propia, porque el que se metía a comerciante se volvía empresario. Igual de complicado ser empresario de la pequeña tienda, ahora podemos decir que también somos trabajadores por cuenta propia. Entonces, cuenten con nosotros, sigan contando con la tienda del barrio, síganle comprando, los invito a eso. No comparen, obviamente uno por economía tiene que buscar dónde está el mejor precio, pero súmele la comodidad, súmele los empleos que genera el vecino de su esquina, súmele la cantidad de negocios que pueden ser sus potenciales clientes. ¿O ustedes creen que los van a contratar para asesorar a Carrefour? Ojalá algunos lo logren, pero esperamos apoyar más a la industria nacional y al pequeño productor en Colombia. Cuenten con nosotros, que nosotros esperamos contar con ustedes todos los días en las esquinas de barrio de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los doctores. Como séptimo punto tenemos preguntas. A ver qué preguntas tienen para los conferencistas. Hay un premio.
Tiene que ser de contaduría, estudiante de contaduría. Hay un premio. ¿El inalámbrico dónde estará? Pasemos por ahí el inalámbrico a ver si alguien se atreve. Ah, sí, pasémoslo por allí a ver. ¿Al azar o qué? Sí, al azar me va a tocar a ver por colores. Veo un color verde. ¿No? Hay premio. Estudiante, sí. Ah, muy bien. También vale. Hola. Honorarios, pero que no requerimos de ningún tipo de implementación, sino que es por nuestros medios. Pero, ¿qué base se debería tomar para el cálculo del IVA supuesto? ¿La de la retención, que anteriormente la teníamos, o la de 4 VTs? Perdón, su pregunta se refiere a la retención de los profesionales. ¿Sí? Ok. ¿Quieres saber cuál es la base de retención? Ok. Respecto a la base de retención, hay una situación. Es que a partir del 1 de abril entra la tabla mínima de retención en la fuente para empleados. Las personas que anteriormente se denominaban independientes, que ejercían profesiones liberales, que ahora también son empleados, entonces la base para determinar la retención en la fuente está por la depuración. ¿Cómo depuramos una persona que anteriormente era independiente, ahora es empleado? Sencillamente cogemos sus ingresos, le restamos. Y eso está, por favor, si quieren mirar también más adelante, eso está en el decreto reglamentario que salió en el mes de enero, en el 99, en el artículo 2. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué podemos disminuir de la base del empleado? Podemos disminuir lo que son intereses de vivienda, lo que es salud y lo que son pensiones voluntarias o obligaciones y lo que son aportes a cuentas AFC. Hecha esta operación, disminuyendo esos valores que se permite, va a la tabla que está en el artículo 383, que es la tabla que comienza en 95 VTs, ¿sí? De retención en la fuente. La tabla que comienza en 95 VT. Le aplica la tabla y ese es el valor a retener. Si, por supuesto, si tiene la base. Si está menos de 95 VT no tendrá retención. A partir del 1 de abril, 31 de marzo, comienza la nueva tabla. ¿Y qué hay con la nueva tabla? Tenemos que hacer las 2 liquidaciones y no puede ser inferior a la que está en la tabla. O sea, necesariamente nos toca hacer las 2 liquidaciones, la de la tabla y la depuración. Y no tiene que ser inferior a la tabla. ¿Ok? Con mucho gusto. Puedes pasar por tu premio. Pasa, con el patrocinio de ASFACOP y la Uniagustiniana. Tráigaselo allí. Otra pregunta y otro premio. Muy bien.
Buenos días. Yo tengo una duda frente a la parte de la caja de compensación. Hemos hablado y pues el profesor ahorita nos explicaba acerca del no pago del SENA y del ICBF a partir de julio de este año, si no estoy mal. Pero entonces la parte de la caja de compensación no me quedó muy clara. ¿Eso dejará de existir? ¿Cuál será su fuente de financiación? A ver, se ha hablado respecto del SENA y del bienestar familiar. No más, no se ha hablado Y a partir del 1 de enero del año entrante, se habla de los pagos de seguridad social respecto a los aportes del empleador. Respecto a la caja de compensación sigue igual. ¿Ok? Perdón, no lo estoy escuchando. No, con el micrófono, por favor. Por favor. Estudiante o egresado, la pregunta anterior. Pase por su premio. A ver, ¿qué pasa con los estudiantes? Aló, no me queda muy claro en la parte que usted dice de que a partir del otro año esto también entraría la parte de salud que le corresponde al empleador, ¿sí? Sí. ¿Cómo se manejaría esa parte teniendo en cuenta de que una EPS no va a atender a un empleado si no está pago ese aporte? ¿Cómo es? Sí. A ver si lo entendí. Bueno, nosotros ¿Cómo entraría a operar el no pago de Exacto, de parte del empleador. De parte del empleador. Mira, Sí. Ahorita opera mediante una planilla, ¿cierto? Nos notificamos y allá saben que pagamos y por quién pagamos. Yo les decía, respecto al no pago ahora de la parte de seguridad social, salud, hay que reglamentarlo. Seguramente antes del 1 de enero debe haber un decreto reglamentario donde nos digan cómo va a operar. Seguramente pienso, y en estricto sentido común, enviaremos una planilla de las personas que tenemos y que están actualmente laborando con nosotros para que sean tenidas en cuenta para los servicios de salud, pensaría. ¿Okay? Estudiante, la niña que hizo la pregunta. Bueno, quedó uno para un estudiante. Buenos días. Mi pregunta con relación fuera de contexto de la implementación del régimen tributario para el otro año. ¿Para los qué? Del régimen tributario para este año. Es con la implementación de las NIC y las NIF a partir del 2014, ¿qué cambios haría, qué repercusión habría en el régimen tributario en Colombia? Porque por lo general o por contexto se sabría que habría una internacionalización de las… ¿Internacionalización? Eso, exacto, internacionalización de las normas. Entonces, ¿qué repercutiría en el régimen tributario en Colombia? Gracias. ¿Puedes ir pasando? Ya. Mira, la reforma tributaria, de los 198 artículos, solamente un artículo toca las NIF, ¿sí? Y deja plasmado que va a haber 4 años, que van a haber 4. Le comentaba, solamente un artículo, y habla de que van a haber 4 años para que las NIF y las normas tributarias se entiendan. Únicamente dejaron un plazo de 4 años. O sea, nos dejaron en ascuas. Buenos días. Mi pregunta referente a la reforma, pues como cambiaron los plazos para el pago del IVA, en cuanto a la retención en la fuente, ¿sí siguen presentando los mismos pagos mensual? No se reforma para nada. Para retención en
En la fuente la periodicidad sigue siendo mensual. Buenos días. Mi pregunta básicamente es cómo se maneja el impuesto al consumo en las franquicias, porque dicen que están exentas al impuesto del consumo, entonces quisiera saber que me quedara un poco más claro cómo se maneja ese impuesto en las franquicias. ¿Para las empresas obligadas a cobrar el impuesto al consumo? Sí. Bueno, las empresas, digamos un restaurante que cobra el impuesto al consumo. Sí. Ok. Igual que el IVA. Exactamente igual que el IVA. Con la excepción de que no tienen impuestos descontables. ¿Sí? No tienen impuestos descontables. Simplemente va a haber, se factura, cobro 100.000, el 8.000 de impuesto al consumo, y en estos días ya va a salir el formulario, me va a decir, seguramente me va a decir cuál es la base, cuánto fue el impuesto y gire. Y hay los plazos ya establecidos. El manejo va a ser muy similar al IVA. ¿Ok? Para los consumidores finales será un costo. ¿Ya no hay más premios? No. No, se me desmotivaron. Bueno, listo, creo que hemos llegado al final. Agradecemos la presencia de nuestros conferencistas, su intervención, a profesores, egresados y alumnos. Muchas gracias, un feliz día. Espero les haya gustado. Gracias.